Buen día, ¿cómo están ustedes? Mi nombre es Alejandro Esteves, soy el subsecretario del INAP, Instituto Nacional de la Administración Pública. Hoy continuamos con nuestro ciclo de conferencias del INAP sobre políticas sociales y emociones, convergencias para el análisis. El objetivo de esta conferencia es revisar los enfoques teóricos e incorporar contenidos conceptuales que contribuyan al abordaje de las políticas sociales, avanzar en la problematización del diseño y gestión de las intervenciones estatales, considerando a los diferentes actores involucrados, y revisar los cruces entre problemas sociales, políticas sociales y cuerpos y emociones. El orador es Angélica de Sena, es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Metodología de la Investigación Científica de la Universidad Nacional de Lanús, licenciada en Sociología de la UBA, investigadora independiente del CONICET y UNLAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Gino Germani y coordina el grupo de estudios sobre políticas sociales y emociones. Es directora de la revista latinoamericana de Metodología de la Investigación Social. Coordina el nodo regional de la UNLAM en la Red Latinoamericana de Metodología de la Ciencia Social, RedMet. Bueno, es un gusto entonces cederle lugar a Angélica de Sena. Adelante, Angélica. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo al momento en que cada uno o cada una esté. Bienvenidos a este espacio que vamos a agradecerle al INAP por darnos este espacio para poder compartir estos encuentros en donde vamos a tratar de reflexionar en torno a las políticas sociales y emociones, convergencias para el análisis. Quienes vamos a estar al frente de esta formación, que va a ser a través de 4 encuentros, voy a ser yo, Angélica de Sena y Andrea de Tano. En cada uno de estos encuentros vamos a estar una de nosotras. Les presento brevemente la propuesta de formación que tiene como objeto tratar de fortalecer las capacidades de reflexión en el ámbito de las políticas sociales a fin de que puedan ser un buen insumo para sus respectivas tareas y áreas de trabajo. Vamos a tratar justamente de revisar la definición, organización y diseño de los abordajes de las políticas sociales, en tanto arreglos institucionales específicos que incluyen los distintos modelos de Estado. Y vamos a tratar justamente de revisar algunas de estas políticas en relación a cómo modelan las prácticas de los distintos actores sociales. Por eso vamos a tener en estos 4 módulos, vamos a estar trabajando en un primer módulo el Estado, sociedad y políticas, con el objeto de revisar algunas de las estructuraciones sociales, y la cuestión social, y vamos a tratar de revisar de qué se trata el estado de bienestar. En el segundo módulo vamos a revisar la gestión social y los programas sociales para tratar de revisar las formas de diseños e intervención social. En el tercero vamos a revisar las políticas sociales en relación a la sociabilidad y las vivencialidades y sensibilidades. Y en el cuarto vamos a tratar de revisar las políticas sociales en relación a la sociología de los cuerpos y las emociones. Es decir, tratar de revisar las políticas sociales en vínculo con cuerpos, emociones y sociedad. A partir entonces de estos 4 encuentros vamos a tratar justamente de ver cruces entre los problemas sociales, políticas sociales y cuerpos y emociones, tratar de justamente problematizar el diseño y la gestión de las intervenciones estatales a partir de considerar los distintos actores que intervienen en estos diseños y en las implementaciones. En el día de hoy, entonces, vamos a tratar de trabajar respecto a las políticas sociales, pero esencialmente vamos a tratar de revisar las cuestiones de estado de bienestar. Si ustedes me permiten, voy a compartir con ustedes pantalla a fin de compartir un PowerPoint para poder iniciar el encuentro con lo que estamos pensando. Bien, agradecemos entonces al Instituto Nacional de la Administración Pública por poder generar este encuentro de este curso. El módulo de hoy vamos a estar viendo entonces Estado, Sociedad y Políticas, la estructuración social y la cuestión social. Y para ello vamos a tratar de involucrarnos sobre la noción de estado de bienestar en conexión con la producción del bienestar. Si nosotros nos metemos, por decirlo en algún sentido, a tratar de revisar esta idea de qué se trata el estado de bienestar o el estado del bienestar, como lo menciona la RAE,
vamos a encontrar que justamente en la definición del diccionario refiere a que el estado de bienestar tiene que ver con la organización del Estado en la que se tiende a procurar una mejor redistribución de la renta y mayores prestaciones para los más desfavorecidos. Fíjense qué cosa interesante, porque en la propia definición del diccionario aparece el Estado con la función de la redistribución de la renta y con otra función que tiene que ver con prestar atención, por eso las prestaciones, hacia los más desfavorecidos. Esto es una cuestión que viene siendo investigada y estudiada y reflexionada por distintos autores a lo largo de todo el planeta, ¿sí? Es decir, en este caso yo estoy mencionando algunos autores de Europa, de América Latina y de Argentina, donde se han tratado de reflexionar en torno al estado de bienestar, tratando justamente de discutir los cambios que se han dado en las políticas públicas y obviamente específicamente en las sociales en las últimas décadas, que va a llevar justamente a preguntarse respecto a los límites del estado de bienestar, respecto a los modos que tiene ese estado de bienestar de intervenir y respecto justamente a cuáles son los paradigmas conceptuales de ese estado de bienestar y qué tiene que ver esta idea con la asistencia social. Vamos a tratar justamente de revisar esto porque en principio la distinta literatura van a dar cuenta de que la economía del bienestar hace que la presencia del Estado en la cotidianidad sea muy fuerte, muy penetrante y profusa. Todos nosotros estamos muy fuertemente intervenidos por el Estado y por las políticas que determina el Estado. Esto porque al menos podemos pensar que las políticas estatales, es decir, las políticas que destina el sector público, podemos ubicarlas en dos grandes dimensiones. Una que tiene que ver con la asignación de recursos y la otra que tiene que ver con la redistribución de esos mismos recursos. Es decir, que podríamos así rápidamente decir un qué y un cómo para poder pensar justamente qué se asigna y cómo se asigna y a quiénes se asigna. Ahora, para esto hay tres grandes esferas sobre las cuales podemos pensar el diseño de las políticas en general y el diseño de las políticas sociales en particular, y que cuando hablamos del estado de bienestar aparecen muy fuertemente asociadas. Una esfera es el Estado, la otra es la sociedad y la tercera que tiene que ver con el mercado. Ahora bien, cuando uno piensa en este triángulo de tres grandes lados, siempre la pregunta puede aparecer de cómo se relaciona cada una de esta esfera con la otra. ¿Hay alguna que dependa de la otra? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿De quién depende esa dependencia? ¿Cómo se establece esa forma de dependencia si es que la hubiera? ¿Qué consecuencias significa esa relación? ¿Cómo es esa interacción? Todos estos interrogantes tienen que ver justamente con el estado de bienestar, con lo que conocemos el estado de bienestar. Por eso es que vamos a tratar de hacer un breve pasaje respecto a de qué se trata el estado de bienestar. No vamos a hacer vamos a tratar de hacer una introducción a que hablamos con el estado de bienestar. Si uno se remonta a algunos siglos para atrás, ya podemos ver que en el siglo XV los incas tenían un modo de organizar el Estado, lo que ellos trabajaban como el Estado, que tiene que ver con una forma de estado de bienestar. Es decir, ¿por qué decimos que los incas se organizaran en un tipo de estado de bienestar? Porque lo que hacían era instituir un fondo comunitario de bienes que podían utilizarse esencialmente para garantizar la protección para la indigencia, para las situaciones de pobreza, para los ancianos, para los enfermos, para los huérfanos. Es decir, frente a los riesgos que significaba cada una de estos elementos, como puede ser la pobreza, la vejez, la enfermedad o la situación de orfandad, habían organizado este fondo donde para ello lo que hacían era contribuir la población en cuotas proporcionales en relación a la riqueza acumulada en el tiempo, y asimismo existía también un sistema educativo que era gratuito para amplia población en términos territoriales, y estos oficios tenían que ver con las artes y los oficios. Estos elementos nos permiten empezar a afirmar que justamente la civilización inca, podríamos decir que estaban colocando en algún sentido la piedra fundacional del welfare state.
Es decir, que estaban empezando, es decir, para lo que nosotros hoy llamamos como el welfare state, es decir, tenían un modo de organización que en tal caso nosotros hemos tomado algunos elementos para luego establecer como el welfare state. Si vamos a Estados Unidos para pensar la situación del welfare state, tendríamos que pensar en el New Deal. A ver, si uno toma Offe decía que el siglo XIX podía pensarse como un siglo liberal y en cambio el siglo XX habría que pensarse como un siglo de lo social. Y acá vamos a tratar de ver un poco de qué se trata eso. El welfare state puede ubicarse a partir justamente del desarrollo del New Deal. Esto quiere decir, cuando se da el crack del 29, a partir de la crisis del 29, justamente durante la presidencia de Roosevelt, lo que empieza a ver, justamente gracias a esa crisis, lo que empieza a ver amplios sectores de la población desempleada, es decir, empieza a haber problemas con el empleo, problemas donde los sectores, cada vez más personas estaban en situación de pobreza, con lo cual entonces era necesario empezar a hacer algo para revertir esa situación, empezar a ocuparse de las situaciones de pobreza, de las situaciones de desempleo y la economía que estaba realmente en un estado muy deficiente. Para eso se elabora lo que luego nosotros vamos a conocer como el New Deal, es decir, un nuevo contrato. Y eso tiene que ver esencialmente con dos elementos. Por un lado, tratar de recomponer la economía a través de la obra pública, ¿sí? Y esa recomposición de la economía iba a servir para generar mayores formas de empleo, pero también empezar a elaborar un sistema de protección social que significaba acompañar a los sujetos más desfavorecidos. Eso entonces empieza a establecerse como lo que luego nosotros vamos a ir a conocer un poco más tarde como el estado de bienestar. Y los orígenes, en algún sentido, de este estado de bienestar también se encuentran en lo que se llama, por un lado, la sociedad de los Fabianos, ¿sí? Que empiezan a trabajar en la sociedad británica con este welfare state a partir de la Segunda Guerra Mundial. Ahí se conforma el reporte Beveridge, donde lo que empiezan a encontrar en la sociedad británica, que ellos establecen que habría 4 grandes males en la sociedad y que tenían que ver con el analfabetismo, la enfermedad, la desocupación y la vivienda precaria. Ahí fíjense que empieza a suceder esto de que pensar estos 4 elementos que significaban un fuerte riesgo para la población y por eso era necesario empezar a construir una protección social donde el sujeto frente a esos riesgos estuviera cubierto en algún sentido, es decir, una protección social que otorgara cierta seguridad. Y ahí aparece esta idea de que el sujeto debía estar con alguna protección social desde el momento del nacimiento hasta el final de sus días. Por eso se hizo famosa esta idea de la seguridad social de la cuna a la tumba. Ahora bien, Titmuss, que trabaja sobre la política social, Titmuss, que era de la London School, él hace una distinción donde justamente para hacer un análisis respecto a qué es la política social, divide en dos, política y social. Y empieza a decir, bueno, la política refiere obviamente de una acción con arreglo a fines, hacia fines, acciones que se elaboran hacia un fin concreto y que esas acciones tienen que expresar justamente las ideas del gobierno, es decir, es la voluntad general, son actuaciones del gobierno hacia la voluntad general en términos de democráticos. Ahora, lo social, siempre está la pregunta, ¿qué es lo social? O tal vez podríamos al revés preguntarnos, ¿qué no es lo social? En principio, una gran forma de definir lo social, bueno, tiene que ver con todas las personas que vivimos en la sociedad. Entonces, ¿quién no forma parte de lo social? Por otro lado, Titmuss dice, bueno, puede que tenga que ver con los factores no económicos de las relaciones humanas, digamos, respecto a lo social. Ahora bien, él también nos advierte que, para tratar de definir qué son las políticas sociales, que ya por finales de los 60 existía en el Bank of America un ejecutivo que estaba encargado de la política social. Con lo cual ahí lo que nos está diciendo en algún sentido es que, bueno, el mundo privado también tenía algo que ver respecto a la cuestión de las políticas sociales, más allá de que
esto obviamente nosotros los estamos pensando con la cuestión desde la administración pública. Y Titmus elabora para pensar justamente y responderse a qué es la política social y pensar desde el estado de bienestar, elabora 3 modelos, el modelo A, modelo B y modelo C, donde el modelo A tiene que ver con lo que él denomina residual del bienestar, lo residual de las políticas sociales para el bienestar. El modelo B tiene que ver con un modelo de políticas sociales basado en el logro personal y resultados, y el modelo C es el modelo de las políticas sociales institucional y redistributivo. Fíjense que ahí Titmus, justamente en un libro que se llama ¿Qué es la política social?, ata la idea de bienestar a partir de las políticas sociales. Este primer modelo, el modelo residual del bienestar, él ahí dice que tiene que ver con las necesidades que van a satisfacer el mercado privado y la familia. En el segundo modelo dice que las instituciones del bienestar solo deben intervenir cuando no están estas instituciones, mercado y familia, es decir, de modo temporal, ¿sí? Y el segundo modelo que tiene que ver, que está basado en el logro personal, justamente está atado a los incentivos, al mérito, al esfuerzo, a la recompensa. Y el modelo C, que es el redistributivo, tiene que ver con el bienestar social, en tanto institución importante que está integrada a la sociedad, que nos va a generar servicios del mercado basados exactamente en la necesidad. Y acá, en este caso, se apoya más en un sistema de igualdad social, en un sistema de redistribución de la disponibilidad de recursos. Vamos a ver más detenidamente a qué refieren estos 3 modelos. El primer modelo, entonces, quiero decir algo que tal vez no lo dije antes. Estos modelos son modelos teóricos, no quiere decir que uno encuentre exactamente esto en la vida real. Son modelos teóricos que él elabora, donde dice, bueno, podemos pensar algunos países que estén más cerca o más lejos de algunos de estos. Este modelo residual o de asistencia pública, decíamos antes, que está basado en la premisa de que hay 2 grandes canales, comillas, naturales, ¿sí? Para resolver esa cuestión del riesgo, van a decir autores más adelante, ¿sí? Que estos 2 canales que son naturales o socialmente determinados, a través de los cuales hay que satisfacer las necesidades individuales para que puedan los individuos vivir en sociedad. Uno tiene que ver con el mercado privado y el otro con la familia. Quiero decir solamente una cosita. Él habla de necesidades, no habla de riesgo. Riesgo, la palabra riesgo la usé yo, pero él habla de necesidades, ¿sí? Y entonces dice, bueno, solo cuando estos 2 elementos, el mercado privado y la familia, no logran satisfacer las necesidades, se interviene a través de las políticas sociales, ¿sí? Es decir, a partir de las políticas sociales se ocupan cuando estos 2 elementos no están. El autor aclara que la base teórica de este modelo está asociada con lo que fue la ley de pobres, ¿sí? Y que encuentra apoyo en construcciones más de carácter biologicistas, ¿sí? Y atada a sociólogos como Spencer, Radcliffe Brown. Y entre los economistas está atada a Friedman, Hayek, que son en algún punto fundadores y seguidores del Instituto Económico de Londres, que están para algunos autores, están como más atados a modelos más de carácter económicos liberal, digo. Eso por un lado. El segundo modelo, que es el modelo industrial, él dice, este modelo se basa en considerar que cada uno puede acceder a mejores condiciones para satisfacer las propias necesidades en base al propio mérito, en base al desempeño laboral y a la productividad. Se le otorga un papel muy importante a la economía y a los elementos del orden psicológico para poder alcanzar el bienestar, dado el fuerte peso que tiene el incentivo, el esfuerzo y su recompensa. Y aquí dice la política social interviene solo como un correctivo parcial del mercado, que provee los medios a través del trabajo asalariado y eroga los servicios de los canales privados. Entonces, aparece solo la política social a partir justamente cuando es como un correctivo del mercado. El tercer modelo, que es el modelo institucional redistributivo, este modelo considera el bienestar social como una institución que debe estar integrada a la sociedad. La prestación de servicios universales está por fuera del mercado y se basa esencialmente en las teorías acerca de los múltiples efectos que tiene el cambio social, el sistema económico, y en parte también está parada en el lugar del principio de la igualdad social,
¿sí? Piensen que estos modelos, insisto, son modelos teóricos que Titmuth elabora por los años 60. Si vamos un poco más adelante, Offe, un sociólogo, justamente él va a hablar que el estado de bienestar ha servido como la principal fórmula pacificadora de las democracias capitalistas avanzadas para el periodo subsiguiente a la Segunda Guerra Mundial. Y acá una cosa interesante, Offe, que trabaja mucho sobre este tema, retoma esta idea de que, bueno, hay que tener en cuenta, dice, que el estado de bienestar aparece en relación a la... Se va elaborando las ideas durante plena Segunda Guerra Mundial y aparece luego de la Segunda Guerra Mundial, es decir, por eso posguerra. Y por eso dice que tiene que ver, recuerden que el mundo en ese momento justamente acababa de una guerra mundial, los países que habían perdido, los países triunfadores, había una situación muy diferente a la que estamos pensando hoy, siglo XXI, pero justamente por eso dice que es una fórmula pacificadora que está basada en arreglos transitorios, dado dice que dependen del estado de la lucha social. De hecho, Giddens retoma esta idea y dice, no hay que dejar de considerar que justamente el estado de bienestar nace a partir justamente de la situación de posguerra y quiénes son quienes se ponen a diseñar esta forma del estado de bienestar. El estado de bienestar, entonces, Offe va a seguir diciendo, se interpreta como un grupo multifuncional y heterogéneo de instituciones políticas y administrativas que el apoyo esencial es manejar las estructuras de socialización y la economía capitalista. Por eso justamente va a decir que los estados de bienestar tienen como meta el manejo de la crisis posguerra, la regulación de los procesos de socialización y acumulación del capital en el interior justamente de los subsistemas adyacentes que refiere al sistema económico, al sistema social, ¿sí? Por eso va a decir Offe que el bienestar ha sido celebrado, el estado de bienestar, como una solución política a las contradicciones sociales. Sin embargo, el consenso ha perdurado hasta la década del 70, ya que en muchas sociedades capitalistas el estado de bienestar, como fórmula de paz, se pone en duda y se vuelve objeto de crítica fundamental y de conflicto político. Una de las características que Offe determina de este estado de bienestar tiene que ver con los seguros obligatorios, con las leyes de protección al trabajo, expansión de la salud y la educación, alojamientos estatales subvencionados, reconocimiento de los sindicatos como representantes económicos y legítimos del trabajo, y parado muy fuertemente en la doctrina keynesiana de la planificación económica. Es decir, que entonces, para Offe, ahí lo que aparece muy fuertemente es que dice, bueno, el Estado pasa a ser un modo de intervenir en la vida privada de los sujetos que no había sucedido en el siglo XIX, por eso lo caracteriza el siglo XIX como liberal, porque dice, este es el Estado social donde interviene en la vida privada de los sujetos a partir del consumo, a partir de meterse en la salud, en la educación, ¿sí? Y que dice, tiene mucho que ver con las formas de la estructura del capitalismo, dice, por eso en realidad decir, bueno, hay una contradicción dentro del capitalismo con el estado de bienestar, pero que forma parte de esa economía del capital, ¿sí? Pero ahí aparecen dos fuertes conceptos que aparecen cuando justamente uno habla del estado de bienestar. La idea de mercantilización y desmercantilización. Y él va a decir justamente que la contradicción primaria resulta del hecho de que las diversas ramas del estado de bienestar se van forzadas a realizar dos grandes funciones que son incompatibles en el subsistema económico, la mercantilización y la desmercantilización. Y eso por eso dice que para poder preservar el poder y la perspectiva privada de esos procesos de mercantilización, el estado de bienestar pasa a ser un estado que también va a ser un estado autolimitante. Por eso dice, las políticas estatales desmercantilizan considerablemente la vida cotidiana de la población, al sustituir el contrato por el estatus político y los derechos de la propiedad y por los derechos de ciudadanía. Justamente esta idea de que el siglo XX sea un Estado social es porque justamente aparecen los derechos de ciudadanía. Y esta lógica, la desmercantilización que aparece aquí, es empezar a pensar en el ciudadano, ¿sí? Por eso justamente, pero en relación a esta idea de mercantilización y desmercantilización es que justamente Offe dice que es la gran contradicción por dentro del estado de bienestar. Otro autor que trabaja sobre esta temática es también Spin Andersen. Spin Andersen también está preocupado por el estado de bienestar y él se pregunta cuál es la relación que existe entre capitalismo y bienestar. Y él define a los regímenes de bienestar como una forma conjunta e interdependiente de cómo se produce
y distribuye el bienestar. Fíjense que acá él incorpora otro elemento, porque va a decir, bueno, esto es una relación que están los dos tratando justamente de ver, tanto el Estado como el bienestar tienen que ver cómo se hace, ¿sí?, para poder producir y distribuir ese bienestar. No solo el Estado, sino que también incorpora, para poder producir y distribuir ese bienestar, a la familia y al mercado. ¿Sí? Por eso es que justamente Spin-Andersen se pregunta, ¿puede el estado de bienestar transformar fundamentalmente la sociedad capitalista? ¿Cuáles son las fuerzas causales que hay detrás del desarrollo del estado de bienestar? Ven que una vez más podemos pensar, aparecen estas contradicciones que existen por dentro del estado de bienestar y el capitalismo, porque son propias, dice, contradicciones del capitalismo. El estado de bienestar entonces implica responsabilidad estatal para asegurar unos mínimos básicos de protección social para la ciudadanía. Por eso es que Spinander va a decir que si los derechos sociales se obtienen a través del estatus legal y práctico y no de los derechos de propiedad, es que justamente son inviolables y se conceden base justamente a la ciudadanía y no al comportamiento real que va a suponer justamente el mercado. Porque ahí es donde él va a decir, aparece esa desmercantilización del estatus de los individuos en relación al mercado. Por eso se pregunta por las políticas sociales, o podemos preguntarlos por las políticas sociales, si tomamos lo que antes decía Titmuss, ¿son emancipatorias o no? ¿Legitiman el sistema o no? ¿Contradicen o auxilian los procesos del mercado, las políticas sociales? Por eso es que justamente todos estos interrogantes nos llevan siempre a tratar de revisar justamente estas ideas respecto a ese estado de bienestar. Él acá acabamos de ver cómo justamente menciona esta idea de que hay tres elementos que están en juego para proveer el bienestar. El Estado, el mercado, y no lo que vimos en una de las primeras diapositivas respecto a la sociedad, sino la familia. Se incorpora para Spin-Andersen la idea de que esto viene asociado a la familia, que también Spin-Andersen retoma a Titmuss y retrabaja a Titmuss a partir de lo que Titmuss también elabora con esas tres tipologías del tipo de Estado que ahora ya las vamos a revisar. Y ahí es que se pregunta, ¿cómo se relacionan cada una de estas esferas? ¿Qué consecuencias significa esta relación? ¿Sí? Porque dice, son estas tres esferas que asumen, comparten y reparten el riesgo individual. Y acá ya aparece la idea de riesgo, es decir, si antes aparecía la idea de necesidad, ahora aparece esta idea del riesgo, ¿sí? Que tiene justamente el riesgo de la pobreza, el riesgo de la enfermedad, el riesgo de huérfanos aparecía antes, ¿sí? Que aparece jugando en esta situación. Por eso Spin-Andersen va a decir que estos tres elementos asumen, comparten, reparten el riesgo individual y social, pero también va a hablar de un riesgo de la clase. Dice, el trabajador como un ciudadano social también tiene el riesgo, ¿sí? Que está basado, y acá una cosa que no dijimos, todos estos modelos del estado de bienestar están todos parados, ¿sí? O en tal caso se asientan, tienen una gran plataforma que es el trabajo. Todos se montan a partir del trabajo y de una sociedad productiva, que es la sociedad del siglo XX, donde el trabajo tenía una relevancia no menor porque no solo que era el organizador social, sino la organización de la vida individual y social, ¿sí? Por eso dice, está basado en el pleno empleo. Este estado de bienestar está basado en relación al pleno empleo, e insisto con esto, que la sociedad del siglo XX es una sociedad que se basa en relación al trabajo como el gran organizador social e individual y al trabajo también como la forma de sostener el bienestar, ¿sí? Asociado justamente a la sociedad en pleno empleo. Porque de vuelta, un capitalismo que lo que requería era mayor productividad, ¿sí? Por eso volvamos a este origen que decíamos que nace a partir de la Segunda Guerra, está basado en las relaciones de guerra, y nace en tal caso a partir de crisis. Vimos que justamente el New Deal también tiene que ver con una crisis, ¿sí?
va a decir, tiene que ver entonces con el riesgo de la clase, tiene que ver con los trayectorios vitales del sujeto, la contingencia de un beneficiario tipo de la infancia, la escuela, la adultez, ¿sí? El ingreso al mercado laboral, la vejez, la jubilación, la viudez en los momentos donde la mujer no estaba incorporada al mercado laboral y era el varón el proveedor del hogar, también el riesgo de una mujer quedarse viuda significaba también que desaparecía el proveedor del hogar. ¿Sí? Estamos pensando en relación a eso. El riesgo de lo intergeneracional, pensando, Ofe decía, bueno, a cada generación le irá mejor que la anterior, ¿sí? Con el objeto de que haya mayor oportunidades para los hijos e hijas de la clase obrera de romper con el estatus heredado y adquirir nuevos estatus, ¿sí? Para ocupar nuevos empleos, adoptar modos de vida diferentes, para que puedan pasar a las clases medias, ¿sí? Este tipo de riesgo, dice, se cubría a través del acceso generalizado a la educación que estaba dentro del sistema del bienestar, ¿sí? Y que esa educación se iba a basar en la financiación pública. Ahora bien, Ofe entonces lo que va a decir es que el auténtico estado de bienestar tiene como actividades rutinarias atender a las necesidades del bienestar social de los hogares. Y acá hay una diferenciación ya con esos estados de bienestar residual, ¿sí? Respecto al estado de bienestar. Porque justamente aparece los residuales, el Estado asume la responsabilidad cuando falla la familia o el mercado, veíamos retomando a Titmus, y va a decir, en cambio, hay quienes el estado de bienestar basado en las instituciones tiene un compromiso institucionalizado del bienestar. Y también cuando aparece esta idea de la mercantilización y la desmercantilización, él va a decir de vuelta que es un proceso por el que se presta un servicio como un asunto de derecho. Por eso hablamos de la ciudadanía, de los derechos sociales, ¿sí? Por el que una persona puede ganarse la vida sin depender del mercado, ¿sí? Por más que exista asistencia o seguridad social, puede que no exista desmercantilización si la persona no se libera de la dependencia del mercado. Y ahí Spinander va a decir, los ciudadanos pueden decir libremente si una potencial pérdida del empleo, de los ingresos o de la seguridad social, dejar de trabajar cuando lo considere necesario, y ahí hay un juego con esta idea de esta desmercantilización respecto a que da un paso más respecto a Spinandersen, respecto a lo que justamente dice Ofe. Ahora bien, en esta idea de pensar, y Ofe arma justamente una nueva forma de establecer esta tipología del estado de bienestar, que retomando a Titmus, y habla de el liberal residual, el socialdemócrata universalista y el conservador corporativo. Y lo arma con las jerarquías de las instituciones para la provisión del bienestar. Fíjense que en el liberal residual es primero el mercado, segundo la familia y tercero el Estado, mientras que en el socialdemócrata es primero el Estado, ¿sí? Para la provisión del bienestar, segundo la familia y tercero el Estado, mientras que en el conservador corporativo es primero la familia y en segundo o tercer lugar pues está el mercado o Estado. Respecto a la idea de esta desmercantilización, es decir, la derivación de posiciones y problemas de género, de edad, los estados de bienestar, en tanto sistema de estratificación, pretende justamente generar mecanismos que intervengan sobre las estructuras de desigualdades y a partir de un sistema de estratificación, ¿sí? Es una fuerza activa en ese ordenamiento de las relaciones sociales. Por eso es que justamente arma este modelo, ¿sí? De formas del Estado, que decíamos que son modelos teóricos que no necesariamente existen igual. Y en de la desmercantilización, fíjese que el Estado liberal es casi nula o muy baja, ¿sí? En cambio, en el socialdemócrata o universalista, las personas tienden a esa desmercantilización de una tendencia medio alta, ¿sí? Hacia esa desmercantilización. Y el Estado conservador corporativo tiene una tendencia hacia la baja, justamente, ¿sí? Hay menos desmercantilización. Por otro lado, esta idea de la familiarización y desfamiliarización, lo comunitario, lo descomunitarización, el Estado liberal residual, digamos, hay una alta familiarización y comunitarización,
que es como una contracara de la baja desmercantilización. Por lo tanto, mientras en el Estado socialdemócrata y universalista hay una alta desfamiliarización, y mientras que en el conservador corporativo hay una alta familiarización. Ven que como justamente se va armando, como cada una de ellas aparece justamente la idea de familiarización, con esto de quién va a asumir el riesgo, ¿sí? En cada momento. ¿Quién asume ese riesgo? Y en esto, ¿qué clase de sistema de estratificación es el que promueven las políticas sociales, ¿sí? A partir de esos estados de bienestar. Si nosotros seguimos con esta idea de Offe respecto a esta elaboración de estos tres modelos teóricos, el primer modelo teórico, que es este liberal residual, la concepción que tiene del Estado es que es un Estado subsidiario. En tanto, en el segundo modelo, que es un modelo socialdemócrata universalista, la concepción que tiene ese Estado es un modelo donde el Estado es responsable del bienestar, y en el tercer modelo, que es el conservador corporativo, el Estado es el garante de ese bienestar. Respecto a la concepción de la familia, en el Estado liberal, la familia es la responsable del bienestar. En el socialdemócrata, que es un modelo más de carácter universalista, hay espacios e instituciones que son las que otorgan derechos. En cambio, en el Estado conservador corporativo se organiza la protección y la fundamenta y la torna legítima esa protección. Respecto a los principios reguladores del acceso justamente al estado de este bienestar, en el modelo liberal residual tiene que ver con la ética del trabajo. En el segundo modelo, socialdemócrata universalista, tiene que ver con los derechos sociales fundados en la ciudadanía. Y en el tercer modelo tiene que ver con los derechos sociales fundados en la pertenencia. Vemos ahí que justamente hay una fuerte demostración respecto a las necesidades, cómo se pueden satisfacer y las instituciones que están en cada una de ellas. Vamos ahora a meternos brevemente con qué pasa con el estado de bienestar en América Latina. Primero lo que hay que decir que obviamente en América Latina es muy heterogénea, por lo tanto, las formas del estado de bienestar son diferentes, ¿sí? Porque cada país es muy diferente uno al otro, pero tratemos, no obstante, de pensar cómo se fue dando ese estado de bienestar del que mencionábamos recién. Martínez Francioni, que es una de las autoras que trabaja en relación al estado de bienestar en América Latina, ella dice, bueno, el régimen democrático es el motor del estado de bienestar. En América Latina los servicios públicos en general pasaron a ser privados, tienen economías más de carácter abierta a una competencia internacional. Hay que tomar en consideración que no de ahora, sino ya desde hace mucho tiempo, digo ya en el siglo XX esto ya sucedía, las mujeres estamos de modo insertas, de modo masivo en el mercado laboral, es decir, las mujeres salimos a trabajar hace mucho, es decir, son pocas las que no, ya en el siglo XX. Las familias en América Latina tienen una composición muy diversa, ¿sí? Que no es por supuesto que hoy ni que hablar, pero digamos pensando en el siglo XX, las familias tipo no era necesariamente la que mayor estaba, pensemos en los países que son diferentes entre América Central, América del Sur, tenemos mucha heterogeneidad en las distintas formas de vida en América Latina. Y una condición que es muy fuerte en América Latina, que tenemos un gran número de personas en situación de pobreza, en condición de pobreza. Más allá de que ella no lo menciona acá, lo deja entrever, pero que hay una cosa que no es menor, que es que en América Latina es uno de los continentes, el continente con mayor desigualdad social. Eso va a hacer justamente que sea diferente esta situación. Ahora bien, hay un elemento no menor que Martínez Francioni incorpora en esto, que es el consenso de Washington. Y dice, bueno, el consenso de Washington prepara los terrenos económicos en América Latina, con lo cual hay respuestas diferentes y se empieza a modificar aún más en las formas del estado de bienestar en América Latina. Porque otra cosa que característica de América Latina es la inequidad en la distribución de la riqueza. A partir de ello, ella elabora estos tres modelos, ¿sí?, de estado de bienestar en América Latina. Que piensen de vuelta que son modelos de carácter teórico, ¿sí?, donde a veces podemos estar no muy de acuerdo con algunos elementos que ella esté mencionando. Así como el modelo de Offe, podemos pensar que países como
Inglaterra esté más asociado al modelo residual liberal y países como los países de Suecia, Finlandia están más asociados con los modelos socialdemócrata universalista, ¿sí? Podemos pensar justamente, ella va a decir, bueno, en estos tres modelos elabora un modelo que es el estatal como proveedor único, donde hay mayor desmercantilización. Eso no quiere decir que haya total desmercantilización, sino mayor desmercantilización. Un segundo modelo que lo llama liberal proveedor único, ¿sí? Donde hay mayor mercantilización. Luego aparece el tercer modelo, que es un modelo disinformal de doble proveedor, que hay una mayor familiarización. En el primer modelo, que ella denomina estatal, proveedor único, que para ella aparece con mayor desmercantilización, pensemos que ella lo está pensando luego del consenso de Washington, ¿sí? Ella va a decir, este modelo es el Estado le asigna la mayor parte de los recursos a los servicios universales, aunque está experimentando un desplazamiento hacia una mayor participación del mercado en los servicios de educación, salud y pensiones, y el régimen arroja la menor desigualdad socioeconómica de la región. Y los dos países que toma para considerar este modelo, dice, pueden ser Costa Rica y Uruguay. Insisto con esto de que ella lo está pensando post-consenso de Washington. Por otro lado, dice el segundo modelo, que es lo que ella llama liberal, proveedor único y donde hay una mayor mercantilización, dice, bueno, aquí hay un desplazamiento de los servicios hacia lo privado de manera más acelerada y radical. La inversión pública es alta, pero refleja una combinación de asignaciones previas en pensiones con asignaciones focalizadas más recientes en salud y educación. Iba a decir, el régimen arroja una desigualdad socioeconómica alta con Chile, México y Argentina. Para nosotros que somos argentinos, tal vez podría ser que no estemos muy de acuerdo con que estar en ese lugar. Me parece que en el caso argentino hay distintas situaciones con mayor complejidad que uno podría revisar. Pero el tercer modelo que habla del informal, doble proveedor y mayor familiarización, ella dice que ese modelo para lograr ingresos mínimos, las mujeres alcanzan un alto nivel de participación laboral y familiar, con un doble proveedor, alta proporción de trabajo informal, autoempleo e inserción laboral en el mercado transnacionales. Las mujeres continúan siendo cuidadoras, el Estado ha tenido escasa presencia y capacidades institucionales, y este régimen arroja niveles de desigualdad socioeconómica extrema. Y casualmente aparecen tres países, los tres de Centroamérica, El Salvador, Nicaragua y Guatemala. Pensemos que en esos países una cosa muy alta, obviamente, es la informalidad. Bueno, en Guatemala es altísimo los femicidios. Otra cuestión que es muy fuerte, no solamente los niveles de desigualdad socioeconómica, ¿sí? De pobreza, y una cuestión que en estos países, sobre todo las mujeres, van a trabajar esencialmente a Estados Unidos, es decir, para enviar remesas, y ese trabajo de las mujeres tiene que ver con empleadas domésticas, ¿sí? De hecho, las mujeres de El Salvador y Nicaragua van algunas a Costa Rica y otras a Estados Unidos justamente para traer remesas, por eso está hablando de ese modelo. Vamos a ver qué pasa con Argentina. Un autor que trabajó mucho respecto a la noción de estado de bienestar en Argentina es Isuani. Isuani va a decir que, bueno, luego de la Gran Depresión que se instaló a partir de un modelo keynesiano, se instala el estado de bienestar. Primero dice tímidamente y luego con mayor presencia de los inicios de la segunda posguerra y primer gobierno peronista. Es decir, ahí la presencia del Estado fue una presencia más fuerte, donde se intervino en la economía, en el proceso productivo, en la creación de un gran número de empresas estatales. Podemos recordar SEGVA, por mencionar alguna, Gas del Estado, teléfonos, bueno, y todo lo que conocemos se relaciona a eso. Es decir, hay una fuerte presencia del Estado donde se impulsó una extensión de la cobertura previsional, esto un elemento muy característico de argentino, y el desarrollo de esquemas de salud, de políticas habitacionales e infraestructura en el área de educación y salud, efectivamente, fueron muy fuertes en la Argentina, ¿sí? Sobre todo posguerra empieza a darse eso muy fuertemente. Fines del siglo XX y principio del XXI, con lo que fue denominado como el periodo neoliberal, se interrumpe ese modelo por un sistema más caracterizado con la liberalización del comercio exterior,
la desregulación de los mercados y el traspaso de los monopolios públicos a privados, lo que conocemos como en el caso de luz, agua, teléfonos, ¿sí? Fueron ese traspaso al mundo privado. Digo esos tres, pero existen otros más. Este nuevo modelo, a través de estrategias más de carácter focalizada, sobre todo empieza a aparecer muy fuertemente en términos de las políticas sociales, política focalización, ¿sí? Descentralización y privatización del gasto público fue un modelo muy centrado en esa lógica, ¿sí? Este modelo de focalización, descentralización y privatización del gasto público, se rompió con los intentos de ese estado de desmercantilizar. Es decir, esta idea de desmercantilizar al mercado, esta idea de que pase a como tareas del Estado, empezó a correrse y estos sufrieron grandes cambios en las estructuras no solamente económicas, sino esencialmente en las estructuras sociales. Y esto me parece que es una cuestión que hay que tomar muy en cuenta, porque luego respecto a, más allá de lo que todos conozcamos más o menos, respecto a las políticas sociales, esto tuvo muchísimo que decir al respecto. El estado entonces de bienestar en América Latina y especial en Argentina se construyó a través de un híbrido entre esos tres tipos ideales que propone Titmuss primero y Spinander después. Es decir, Isuani dice, bueno, insisto con esta idea de que es un híbrido que no tiene que ver con ninguno de esos tres, por eso puede tener elementos, dice, de un poco de esos tres. Y él hace, de vuelta, propone para explicar el estado de bienestar en la Argentina, tres elementos que es la discrecionalidad, contribución y ciudadanía, quiere decir tres elementos nuevamente que los estarían distinguiendo y que dice, bueno, la discrecionalidad dice, quien otorga el bien o el servicio no tiene la obligación de darlo, al igual del que lo recibe de recibirlo, generando las bases de la beneficencia y el asistencialismo. Por ello dice, agrupa aquí los programas de asistencia social. El autor va a incorporar en este punto de la discrecionalidad los programas de asistencia social. El segundo elemento que toma en consideración es la contribución. Dice, se accede al beneficio quien participe de su financiamiento. Aquí se encuentra la noción de la seguridad social, ¿sí? Entonces dice, bueno, van a aparecer a partir de la participación en su financiamiento. Y el tercer elemento, el tema de la ciudadanía. Todos los habitantes tienen derecho a las políticas sociales y aquí, dice, se hallan los gastos de salud y educación pública, por ejemplo, para dar cuenta que es para todos, ¿sí? Y ahí es donde aparece, dice, idea de ciudadanía. Por eso habla de este híbrido con estas tres grandes categorizaciones para pensar el estado de bienestar en la Argentina. Y ahí, Isuani va a decir que, bueno, la Argentina es uno de los países de Latinoamérica donde el estado de bienestar tuvo una enorme expansión con la extensión de la cobertura del sistema previsional, digamos, todos conocemos, digo, la jubilación ampliamente cubierta, sí, ampliamente extendida, ¿sí? El desarrollo de los esquemas de salud y de la seguridad social a partir de las obras sociales, uno de los pocos países en América Latina con esta extensión tanto en el sistema previsional como en las obras sociales. La expansión de las políticas habitacionales, hubo justamente una fuerte expansión de políticas habitacionales, digo, después aparecieron distintas formas, pero digo, a lo largo de finales de mediados del siglo XX, digo, apareció una amplia expansión de esa, y el desarrollo de la infraestructura pública en salud y educación, ¿sí? Pero también hay que decir que hubo rupturas y olvidos, lo llama él justamente, por eso está entrecomillado, rupturas y olvidos de las políticas universalistas y compensatorias. Y es ahí donde va a hablar de este cierto estado de bienestar a la criolla, que no es ni uno ni otro ni tan así, digamos, ¿no? Por eso él va a hablar de este híbrido, lo va a llamar como un estado de bienestar a la criolla, que lleva a un estilo especial, diferente en la Argentina, de ocuparse, entre comillas, de las necesidades de los pobres, que privilegia la fragmentación y exclusión, va a decir Isuani, y tal vez por ello es que lo asimila, termina justamente Isuani haciendo una fuerte asimilación de este modelo a un modelo más conservador corporativo, como vimos en el punto anterior, donde aparecían dos elementos que tenían que ver más con el primer modelo corporativo y un solo elemento que tenía que ver con el modelo universalista, ¿sí?
Por eso va a decir Isuani esta idea de asociación justamente a este modelo de carácter más residual, ¿sí? que menciona Offe. Ahora bien, el estado de bienestar, para ir cerrando este encuentro, lo podemos definir como un conjunto de políticas y derechos institucionalizados, como derechos sociales, que ofrecen protección a todas las personas que pueden encontrarse en una situación de dificultad económica y social. Su objeto es la consideración de los riesgos sociales y económicos, y con grandes diferencias en el nivel de la protección a ciudadanos y ciudadanas frente a los riesgos sociales en relación al mercado laboral, al ciclo vital, etcétera, y también en el nivel de redistribución de la renta. Y esto entonces aparece justamente esta idea de la pregunta respecto a los riesgos de quien asume estos riesgos. Lo que sí podemos decir que en esta idea, lo que vemos que en el estado de bienestar, lo que aparece es una íntima relación entre estas tres esferas que mencionábamos antes, que era Estado, mercado, sociedad o familia, como lo querramos ubicar en relación a de acuerdo a qué autores estemos trabajando. Y ahí tal vez lo que tengamos que empezar a reflexionar es en relación al menos dos cosas. Por un lado, la relación del Estado y el mundo privado es una relación que es muy fuerte y que hay una íntima interacción entre ellos, y también obviamente en esa interacción se mete la sociedad y la familia. Ahora, cada una de estas esferas tiene funciones individuales, pero también tiene funciones que relacionan estas esferas con la otra. Pero también tenemos que estar atentos a cuáles son los intereses de cada una de estas esferas y cómo esos intereses, a ver, digámoslo de este modo, ¿cuál es el lugar de encuentro, ¿sí?, de estas tres esferas con las funciones, ¿sí?, que tiene cada uno? ¿Cuál es el lugar de encuentro que tienen estas esferas con los intereses de cada una de estas esferas en relación con las otras? Es decir, cuando se juntan los intereses del Estado, el mercado y la sociedad, ¿sí?, para el bien común, para el bienestar, ¿sí?, pero también hay que tomar en consideración cuáles son las prácticas de cada una de estas esferas para dar cuenta de cuáles son las consecuencias de esas prácticas, porque las funciones que tienen los intereses y las prácticas que cada una de ellas esté elaborando, configurando, siempre va a significar consecuencias que tienen que ver con la propia intervención. Y sobre eso me parece que es el lugar de poder ponernos a reflexionar respecto a justamente esta interacción que se dan entre estas tres esferas. Por eso es tan interesante pensar como una cuarta esfera, que es justamente el lugar de la interacción donde aparecen al menos estos cuatro elementos que yo estoy presentando aquí, pero podrían aparecer otros sobre los cuales sería interesante poder discutir. Hasta aquí el encuentro de hoy. Les agradezco mucho la posibilidad de que tengamos de compartir este espacio. Que tengan un muy buen día.